Hello guys. El día de hoy trabajamos with two pages from the book. The first one is this one here, 127, and we have to listen and match. Let's say these sentences. That way we can match with the pictures. The first one, don't use plastic bottles. Don't use plastic bottles. Que no usemos botellas de plástico. Ok, well look, podemos unirla con esta de acá abajo. Ya ven toda la contaminación que tenemos ahí. It's a lot of trash right there on the beach. Okay, the second one, don't waste paper. Don't waste paper. Ok, que no desperdiciemos el papel. Bueno, pues sabemos que el paper sale de los trees, sale de los arbolitos. Por eso no debemos de gastarlo, tenemos que reutilizarlo porque si no van a seguir cortando árboles y we need them, los necesitamos. At the bottom dice, draw a picture about a problem and how to solve it. Vamos a buscar un problema parecido a estos y cómo resolverlo. ¿Cómo podemos resolver un problema como estos de contaminación, trash, que estamos cortando los árboles, okay? Smoke, el humo que sale de algunas fábricas o de los cars. Así que pues si ustedes me dibujan algo aquí. En clase me lo hicieron muy bien, así que los que no asistieron pueden también hacer su trabajo. Next page, page number 128. This one is real easy porque nos dice, draw the things that make you happy at a park. Las cosas que te hacen feliz en un parque. Things that make you happy at a park. ¿Ok? Vamos a dibujarlas y vamos a decir esta oración. A clean, ¿verdad que sí? A clean park makes me, yo creo que, happy. Vamos a hacer una carita feliz aquí. Ok. A clean park makes me happy. Si le ponemos la otra va a decir a dirty park makes me sad. Podría ser un parque sucio me pone triste. En este caso pusimos a clean park makes me happy. Un parque limpio me hace feliz. ¿Ok? Bueno, eso fue lo que estuvimos haciendo el día de hoy con nuestro libro. Espero que por ahí, si no asistieron, completen su trabajo. Yo se los reviso en el salón de clases y nos vemos entonces el día de mañana. Tomorrow, Wednesday. See you later, guys. Bye, bye.